15:27 de esta tarde de frío y viento, sí, no. y poco sol. Salimos de acá al estudio a buscar un vasito de agua y te congelás, hermano. Hay que poner calefacción en el patio. No Y se puede, lo ¿no? que pasa que está bien, las autoridades de la radio cumplen el protocolo y tienen las ventanas abiertas. Eso es verdad, nos Eh, cuidan. Radio Sónica cumple 100% con el protocolo anti-COVID. Totalmente, eso es verdad, pero bueno, eso Pero no bueno, quita que la contra es que tenemos frío. Eso Pero bueno, no- ¿qué eso no preferís? quita- ¿Tener eso- frío o contagiarte? No, ninguna de las dos cosas prefiero. Así que bueno, tenemos en línea a nuestro columnista de cabecera en economía, el profesor Raúl Sánchez. Raúl, buenas tardes, Víctor Colombano te saluda y Joaquín Hola. Gómez también. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Víctor. Hola, ¿cómo andan todos y todas? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Bien. perfecto. ¿Vos estás ¿Cómo? calentito, Raúl? Qué frío, ¿no? Está fresco. Está fresco para chomba, diría mi tío. Felicitaciones, Víctor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Empatamos contra Banfield. No, yo voy a votarte. Ah, bueno, menos mal. Yo voy a votarte. Vamos a trabajar para que obtengas muchos votos, obviamente. Bueno, te agradezco, pero bueno, nada, más que eso, lo vuelvo a decir, y se lo dije a todos mis compañeros, que es un placer estar allí en la lista. Para mí es un honor, más allá del lugar, que sabemos todos que es un lugar testimonial, representar desde ese lugarcito pequeño a nuestra organización. Para mí es un orgullo y un placer. Así que estoy ahí porque me lo ofrecieron, me lo pidieron y siento que es una responsabilidad y voy a trabajar como siempre, pensando que tenemos que ganar, ¿no? Vamos a ganar y me parece bien que es un lugar merecido y obviamente como cualquier persona que lleva adelante una militancia política, siempre uno quiere más o una quiere más, pero también uno entiende cuál es el rol y la tarea que tiene que hacer, así que sé que lo vas a hacer como bien y como corresponde y me parece merecido que estés en ese lugar en la lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas Así gracias. que felicidades. Bueno, vayamos a lo importante, la columna de hoy de economía, porque hay mucho movimiento económico, se vienen las elecciones, ¿de qué vamos a hablar? No, hay muchas novedades, pero vos lo dijiste bien, hay muchos movimientos, pero hay muchas novedades, algunas que me gustaría remarcar porque nos quedaron medio de la semana pasada. Primero los datos del comercio exterior, que fueron muy buenos para la Argentina el primer semestre. En el mes de junio tuvimos un superávit comercial de 1.067 millones de dólares. Estamos superando los 6.700 millones de dólares de superávit el primer semestre, el año 2021. Esto es algo que se viene afianzando, ¿viste? Siempre se habla de los superávit gemelos, el superávit comercial y el superávit fiscal. Bueno, el superávit comercial ya lleva por lo menos todo 2020, lo que va de 2021 y parte de 2019 se viene dando. De hecho, fin del 2020 hubo como un momento crítico, un mes, pero también tenía que ver con la recuperación económica, donde hay una necesidad de importar cierta cantidad de bienes de capital o bienes intermedios que no se producen en el país, y la recuperación económica llevaba a eso. Para analizar del comercio exterior, las importaciones, si bien aumentaron, muestra dos tendencias. Una, cuando aumentan las importaciones es porque hay una recuperación económica, que se paró un poquito en mayo, pero junio va a haber una recuperación. En mayo se paró por las restricciones de circulación. Y por otro lado, se afianza todos los años el mayor ingreso de divisas, que es la salida de divisas.
y eso consolida una parte de la economía. Con lo cual, para el resto del año, la tendencia es que vamos a seguir teniendo dólares derivados del comercio exterior, lo que nos da una buena performance. Y respecto al superávit, a lo que es el otro superávit, a lo que se busca el superávit fiscal, el primer semestre el comportamiento fiscal de la Argentina, de las cuentas argentinas, fueron muy satisfactorios comparados con 2020-2019, donde influyó mucho la renegociación de la deuda. Y bueno, también tenemos las novedades que con el Fondo Monetario Internacional, cuando nos giren esos derechos especiales de giro que el Fondo Monetario va a reconocer a todos los países, vamos a poder pagar las obligaciones que tenemos por lo menos el 2020 y algo por lo menos el 2021 y tal vez el primero de 2022, y en el mientras tanto se seguirá negociando porque no se puede sostener el marco de acuerdo que el macrismo tuvo con el Fondo Monetario Internacional, en el cual 2022-2023 los niveles de obligaciones son muy altos y son muy costosos para la Argentina. Entonces, creo que eso está encaminado y va bien. Raúl, te quería preguntar esto, a ver, vos nos hablás del superávit fiscal y... Hubo déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal, pero mucho menor. Bueno, a ver, para que la gente lo entienda, ¿qué es el déficit fiscal? ¿Qué representa? ¿O cómo se puede llevar, por ejemplo, a la economía de la casa? Bien, muy buena pregunta. La política fiscal contiene los ingresos y los gastos que tiene un Estado. Ajá. ¿Cómo obtiene ingresos el Estado? Básicamente la recaudación de tributos. Claro. Básicamente. Pueden ser impuestos, pueden ser tasas o contribuciones, básicamente. La diferencia entre un impuesto y una tasa es que el impuesto es una carga, la tasa, uno paga una tasa y tiene una contraprestación. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires vos pagas la tasa alumbrado, verde y limpieza, y supuestamente la contraprestación es el alumbrado, el barrio y la limpieza. Claro. A nivel nacional, por ejemplo, podemos pagar un peaje, que sería una contribución por andar por una ruta asfaltada, señalizada. No quiere decir que vos no puedas andar por otro camino, que no te cobren peaje gratis, pero bueno, habrá que ver cómo están las condiciones de ese camino, de esa ruta, para poder ir con el coche y que no tenga más gasto por arreglar el coche que por andar por la ruta, el camino en el país, por la ruta en el país. Y otro tipo de ingresos, ¿de dónde pueden provenir? Por la venta de bienes. Por ejemplo, cuando fue el proceso de privatización de la economía argentina, vendíamos empresas al Estado y nos ingresaban recursos. Y el otro tipo de ingreso que se puede obtener es por contraer deuda. Cuando el país contrae una deuda, genera un ingreso primero que después hay que devolverlo. Y el déficit fiscal se da porque uno básicamente gasta más de lo que ingresa. No, en la casa vendría a ser lo mismo. En la casa suman todos los sueldos, adquirieron deuda con la tarjeta, qué sé yo, y gastaron más, y ahí en esa casa, por ejemplo, la familia Gómez, vamos a poner acá, que lo tenemos Joaquín, mantiene el auto. De tarjeta en vez de pagar toda la tarjeta, por ejemplo. ¿Cómo? Claro, pagar el mínimo. Pagar el mínimo. En vez de pagar toda la tarjeta. Y a vos te quedó acumulada la deuda. Te va acumulando deuda. Entonces, gasta más de lo que ingresa. Claro. Entonces, la familia Gómez tiene un déficit de tanto dinero. En mi casa no pasa porque somos agarraditos. Claro, sí. Sacarle un mango a Gómez lo tenés que operar del bolsillo, pero bueno. Pero, Víctor, quiero hacerte una aclaración. Sí, a ver. Dos aclaraciones. No podemos comparar la economía de un país, no digo que esté mal lo que hiciste el razonamiento, pero digo, la economía de un país tiene algunos parámetros y supuestos distintos a la economía del hogar. Por ejemplo, no es eficiente que un Estado recaude y no gaste. Claro, obvio. Porque yo, si recaudo como Estado, yo estoy sacando ingresos al sector privado. Es decir, si a vos te hago pagar, la mayoría de los ingresos del Estado son de recaudación de impuestos. Yo siempre digo, si vos querés que exista un Estado, un sistema tributario tiene que existir.
Claro. Después habrá que analizar si el sistema tributario es justo, es progresivo, es regresivo, Claro. A ver, etcétera. yo lo que digo es, a ver, también tiene que ver por qué se produce ese déficit fiscal. Porque, por ejemplo, Bien. si vos te gastaste, tomaste deuda y hiciste obra de infraestructura, Claro. ese es un capital para tu país. Ahí Digamos. voy, a eso es la otra aclaración que voy a hacer. El gasto hay que saber, en el gasto público, en el gasto de un país o de una provincia, hay que saber distinguir distintos tipos de gastos. Por ejemplo, si vos tenés que hacer una obra de subte, que te va a llevar años hacer, vos del día de mañana decís, en la ciudad de Buenos Aires vamos a hacer una nueva línea de subte, que Claro. atraviese de norte a sur, otra parte de la que va por la avenida Pueyrredón, la H, Claro. otra que vaya por, qué sé yo, Honorio Pueyrredón, Avenida La Plata, ponerle, ¿no? Salimos de Pompeya y Sí, llegamos está claro. a Villa Devoto, La Plata, San Martín, etcétera. Te va a llevar años hacer esa línea subte. Totalmente. Entonces, ¿para qué vas a usar recursos de cobrar impuestos? Vos podés pedir deuda. Y aparte, esa obra se va a utilizar 100 años o más, Claro. con lo cual lo van a utilizar generaciones y generaciones. Totalmente. Lo que tienes que analizar ahí, siempre que tomás deuda, es para qué la deuda y los costos de la deuda, es decir, cuánto interés pagás, si tenés plazo Claro. de gracia, cómo es la devolución, etc. A mí me parece que si yo no estoy equivocado, a ver, corregime, en los 4 años del macrismo, sobre todo en los últimos 2 años, tomó una deuda increíble y no hubo infraestructura, no hubo inversión, no hubo nada, sino que hubo fuga de esos capitales. Fue Entonces, deuda para el sostener déficit la fiscal, especulación financiera. ¿cómo? Fue deuda para sostener la especulación financiera. Claro. Se Para pagaban sus sostener propios intereses, o sea, pidieron deuda del país para pagarse a sus grupos económicos. Claro. Y además fue deuda para sostener un tipo de cambio que no se pudo sostener y una política económica que no se podía sostener, con lo cual esa deuda entró y salió. Que es lo que vos decías, la fuga de capitales entró y salió. Claro. Y con lo cual nos quedamos con la deuda, porque la plata Claro. no tuvo, no la pudimos hacer rendir en ningún aspecto de la economía. Claro, o sea, no nos quedamos, para que la gente no entienda, o sea, porque viste, me interesa que la gente, la economía, viste, a veces es complicada, Es complicado, hay que hacerlo fácil, porque es fácil. pero a veces es mucho más sencilla de lo que uno cree. O sea, si el macrismo toda esa deuda lo hubiera puesto en infraestructura, en construir una línea de subte, como vos decís, o en una autopista, o en una ruta, es una deuda bien tomada y vos la pagás con el tiempo. ¿Por qué? Porque si en la ruta van a transitar los camiones con carga, se van a romper los camiones, tiene un sentido todo eso. ¿Qué sé yo? Si lo hubiera puesto Imagínate si hubiese hecho hospitales. Claro, hoy no hubiéramos tenido, en esta pandemia no se hubieran necesitado los 12 hospitales que se hicieron, por ejemplo, en el AMBA. Bueno. Y, por ejemplo, el hospital, además, el hospital público brinda un servicio público a los sectores siempre más, a toda la población, pero básicamente a los sectores más empobrecidos y más vulnerables. Entonces, ese servicio que brinda el Estado a esos sectores se toma también como parte de un ingreso para esa familia. ¿Por qué? Porque vos no tenés que pagar por la salud pública. Es un bien público. Lo público no tiene costo. Podés acceder sin costo. Esa es la característica entre un bien público y privado. Vos un bien privado, para acceder, tenés que pagar. Para un bien público es gratis. Vos no pagás para ir a la plaza, ni para estar en la playa, ni para entrar al hospital. Capaz que te cobran una buena cooperación, pero es una cooperación. No te van a dejar de atender al hospital público porque no compres el bono. Entonces, esa deuda está invertida, es distinto, está invertida, se va a hacer una inversión en un servicio público para toda la sociedad. Esa es la diferencia. Por ejemplo, es lo mismo que si vos tomás deuda para pagar los sueldos del sector estatal. Ahí tenés un problema de funcionamiento, porque claro, si no estás recaudando lo suficiente para pagar los sueldos. Claro. Entonces, hay algo que está mal. Esto es lo que hay que analizar. Entonces, en verdad, el desfasaje que hubo entre 2016 y 2019 fue un mayor endeudamiento que no se vio reflejado ni en obra pública, ni en mejor servicio público, ni tampoco se vio reflejado en un crecimiento de la economía. O sea, no hubo más empleo, no hubo más inversión y no hubo menos pobreza. Con lo cual, todo el endeudamiento fue para que un grupo de especuladores, minoritarios, inversores, falsos inversores, porque en verdad son más
de la timba financiera, que es la economía real, qué hacen con esos flujos que llegaron, ese dinero que llegó de deuda, que ahora pagamos todos y todas. Claro. Porque tenés que hacerte cargo, tampoco puede ser un país que no pague, no, somos Claro. poco serios, ¿no? Digo, eso tiene un límite también. Pero es muy buena la pregunta y el disparador, porque se desmenuza distinto el concepto de esto que muchas veces se habla en los medios de comunicación y que cuesta entender del otro lado. Son distintos niveles de gasto. Por ejemplo, hay un gasto necesario del Estado, que es la administración del Estado, y que debe incluir la capacitación y la formación del personal del Estado, porque cuando un Estado, su burocracia, que es el nombre correcto al que se debe llamar a la planta administrativa especializada del Estado, esté más formada y más capacitada, mejor va a funcionar. Si el Estado no funciona bien, es imposible hacer todo lo que se le pide, controlar precios, atender bien la salud, la educación, eso es el Estado también. Yo le digo, cuando voy a dar clases a la UBA y a la Universidad de La Matanza, yo ahí soy parte del Estado y no es lo mismo tener un docente formado que uno no formado, porque la clase es distinta y la formación es distinta. ¿Se entiende? Claro. Totalmente, Raúl. Me parecía que era importante que lo pudiéramos enfocar de ese lado y disparador así para allí, porque mucha gente, viste, y además tomar conciencia de que la guita que hoy vamos a pagar, y que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo y que los medios para dibujarla, en algunos medios le hablan del déficit fiscal, como vos planteás, del déficit gemelo, qué sé yo, que también eso es un esfuerzo que hace este gobierno, porque reducir el déficit fiscal en el medio de pandemia, sosteniendo todos los programas sociales, qué sé yo, es un logro, digamos. Toda la asistencia que hubo del Estado, que se esconde, pero fue reconocida por la Comisión Económica para América Latina, por la CEPAL, por organismos internacionales. Fue uno de los países que más asistencia brindó al sector productivo y a los trabajadores y a las trabajadoras y a las familias en plena pandemia con la economía parada casi. Hoy mira, hubo un dato hoy. Ayer salió el dato, lo informó el INDEC ayer. Aumentaron en mayo del 2021 las ventas en el sector mayorista comparadas a mismo precio con mayo del 2020 y disminuyó en supermercados. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el año pasado, en el encierro, el negocio de cercanía estaba más cerrado y la gente iba más al supermercado. En cambio ahora el negocio de cercanía está más abierto, hay más apertura, y la familia va más al negocio de cercanía. Y el negocio de cercanía compra al mayorista. Entonces, hasta se cambiaron los hábitos de consumo y se vuelven a cambiar los hábitos de consumo y el sistema de comercialización. Y en eso, lo bueno es que el Estado pudo sostenerlo, porque se podrían haber caído en el camino, y se están recuperando todavía, muchas empresas, muchos mayoristas, que hoy tal vez no hubiesen existido. Y eso es pérdida de empleo. Y cuando es pérdida de empleo es pérdida de ingresos. Cuando es pérdida de ingresos es porque va a haber menos consumo y menos demanda. Y cuando hay menos consumo y menos demanda, hay menos producción. Y cuando hay menos producción, y va la rueda de vuelta. Sí, hay es toda la cadena. ¿Cómo? No digo que es toda la cadena, una cosa es un dominó. Es un ciclo, es un dominó, es lo que se llama el ciclo de la economía. Y vos tenés que darlo vuelta, como se lo dice siempre en muchos lugares, con una política contracíclica, es decir, al ciclo de recesión le tenés que poner una política contracíclica para que sea crecimiento. Ahora que estamos en una etapa, tuvimos recesión, crecimiento, estabilidad, un poquito bajamos y volvemos a recuperar, hay que sostener el ciclo de crecimiento. Y yo creo que hoy leía el reportaje de Manuela Gis en El Cronista, que fue viceministro de Economía entre el 2015 y el 2019, y Víctor, vos te acordás que hemos tenido algunas conferencias y charlas con él, y decía que él ve en lo que resta del año, una recuperación de la economía y la necesidad de que se mejoren los ingresos de las familias. Ahora ya, principio de agosto, todo lo que es los adultos mayores que cobran jubilaciones van a tener su bono de 5.000 pesos, que eso va... el martes que viene, si quiere, lo podemos hablar con más profundidad.
¿Se cortó? Se cortó lamentablemente. Ahí se lo escuchaba, me parece. Hola. Vamos, A ver, ahí volvimos. volvimos. No sé qué pasó, que se cortó. Sí, Que decía que los adultos mayores ahora en agosto van a cobrar un bono de 5.000 pesos. Sí. El martes que viene, si quieren, lo podemos hablar, que es como desde el diciembre de 2019 a agosto del 2021, las jubilaciones le ganaron a la inflación. El 70% de las jubilaciones y las pensiones le ganaron a la inflación. Sí. Con la fórmula vieja, con la fórmula nueva, con los bonos de suma fija, cosa que no ocurrió en 2019, cosa que no ocurrió en 2018, digo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que con esto los adultos mayores estén salvados, porque tienen que aumentarles más, pero se revierte la tendencia. Claro, van recuperando lo que fueron perdiendo en otros años. Claro, le pasás a ganar la inflación, y no es menor eso, digo, me parece a mí que no es menor, y creo que también es un trabajo arduo. Fíjate ahora en Europa. España, Gran Bretaña, están cerrando de vuelta sus economías, producto de la, no sé, cuarta ola, quinta ola. Sí, aparte la cepa Delta que está azotando y la Delta Plus, ¿viste? Ya no se saben los nombres que se le ponen. Digo, entonces el nivel de cuidado y el nivel de rigurosidad que hay que tener en las decisiones económicas y de salud son muy finas. Hoy, por ejemplo, otro informe, mirá, se incrementaron en un año en 100.000 personas, ya hay 1 millón de personas que hacen venta directa. Venta directa, y se incrementó un 11% la venta directa, es porque la gente busca mejorar sus ingresos o empezó a tener este tipo de ocupación a partir de nuevos patrones de funcionamiento de la economía. Y te dejo para el martes que viene también, Víctor. Dale, que ya tenemos que ir cerrando la columneta. Por eso, en el último minuto te dejo esto. El martes que viene vamos a hablar del programa de venta de bicicletas eléctricas. Mira. ¿Viste? Está obsesionado con la bicicleta. 3.000 millones de pesos para comprar bicicletas eléctricas. Viste que yo te vengo insistiendo con las bicicletas. Sí. Bueno, tengo un amigo que tiene bicicleta eléctrica y es muy buena. Bueno, listo. 14:50 y lo tenemos a Mosquera en línea, profesor. Vamos de un profesor a otro. Nos vamos de un profesor a otro. Un abrazo, Raúl. Un abrazo, Raúl. Muchas gracias por la columna de hoy. Buena semana. Buena semana.